Continuemos. Nos escribe nuestra hermana Lidia. Cordial saludo. Dios continúe bendiciendo su ministerio. Mi pregunta es, si el sexo es pecado y causó la caída, ¿por qué los animales también se reproducen por medio del sexo? Génesis capítulo 1, 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿De qué manera? ¿La orden para los animales era también por la palabra? ¿O Adán tal vez les daba la orden para multiplicarse? En ese caso, ¿cómo será? El Señor Jesucristo los siga guiando en este hermoso ministerio. Interesante pregunta. Y la pregunta pudiera servir para aquellos que son enemigos de la doctrina que yo he predicado sobre la caída causada por el sexo y no tanto por comerse una manzana o por la desobediencia. Podría servir para ellos. Desconozco la posición de la hermana que nos envía su pregunta. Le agradezco también a la hermana sus felicitaciones. Probablemente ella sea simpatizante de nuestra doctrina que creemos y predicamos en énfasis en la verdad. Pero, como ya lo mencioné, en ocasiones nuestros enemigos dicen, si el sexo fuera pecado, entonces los animales también estaban pecando. Lo he escuchado por parte de ellos. Por lo tanto, quiero especificar para ir acomodando o pavimentando el camino para mi respuesta. Tenemos que ser cuidadosos en no colocar a los animales a la altura de los seres humanos. Porque cuando decimos el sexo como pecado, desde ese momento los animales quedan en una categoría totalmente diferente. De hecho, una categoría inferior. Porque el pecado solo es posible cuando existe conciencia. El pecado no existiría si no existe la conciencia. Pablo dice en Romanos capítulo 7, desde el momento en que yo conozco que no debo de hacer esto, entonces el pecado revive. Si no lo conozco, el pecado está muerto. Tiene que haber un conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Los animales no tienen conocimiento. Los animales actúan por instinto y cuando ellos hacen algo, no puedes señalarles bueno o malo. No existe una dimensión moral en el reino animal. La dimensión moral existe en el reino humano. Por lo tanto, equiparar a los animales con los seres humanos sería el primer error. Cuando nosotros hablamos de sexo, el sexo, al igual que cualquier otra actividad que se comparta en los dos reinos, hablemos de comer. Los animales comen, los humanos comen. Hablemos de procrearse. Los animales se procrean, los seres humanos se procrean. Pero cuando hablamos nosotros de privar la vida de otro ser humano o privar la vida de otro animal, por cuanto no hay una dimensión moral en el reino humano, tú no puedes decir que el león asesinó a otro león. No, el león mató a otro león porque en su instinto estaba defendiendo su manada, su territorio, su hembra, etc. Lo que no puede hacer un ser humano cuando defiende a una mujer, no puede privar de vida a otro ser humano. En nosotros hay un conocimiento del bien y del mal. Cuando empezamos a entender estas diferencias en cuestión de la dimensión moral que existe en el reino humano, mas no existe en el reino animal, entonces te das cuenta que atribuimos como malas solo en el reino humano lo que ciertas cosas se hacen en el reino animal. Pero ahí no son malas, no existe la dimensión moral. Tú puedes decir, en el reino humano, cometí un secuestro, pero tú no le puedes decir eso a un grupo de hienas, se llevaron varias crías de
de conejos, de canguros, etcétera, no puedes decir secuestraron unos cachorros. Claro que no. Los animales no secuestran, no asesinan, no violan. Todo eso existe acá. Teniendo esta comprensión, ahora sí pones en la balanza el tema del sexo. El sexo en el reino animal es una forma de multiplicarse. En el reino humano, en sus inicios, no estaba en los planes de Dios que el ser humano se multiplicara como el reino animal. Para el ser humano, tenía Dios un plan diferente de procrearse. Adán no iba a usar sus genitales para procrearse, aunque era posible que el ser humano se procreara de esa forma. Era posible, pero no era el plan de Dios. Así que cuando el hombre desobedece, hay un acto de desobediencia y el hombre decide probar el acto sexual, entonces hay una caída. ¿De dónde cayó el hombre? Del mandamiento. El reino animal nunca tuvo un mandamiento. No puede haber un mandamiento porque no hay un conocimiento, no hay el sentido de la conciencia. Así que esto lo podemos seguir ampliando, pero creo que hasta aquí sería suficiente para entender que no existe pecado en el reino animal. Ellos pueden tener relaciones sexuales y lo pueden hacer incluso frente al ser humano o frente a otras especies. No hay vergüenza. ¿Cómo se van a avergonzar si no hay conocimiento? Voy a añadir algo extra. Okay. Para aquellos que siguen altercando que es un error afirmar que el sexo fue causa de la caída y que el sexo no pudo haber sido pecado en el principio. Si existe un conocimiento moral sobre lo que es bueno y lo que es malo, y el sexo en sus inicios no era malo, sino que era lo correcto, entonces yo me hago preguntas sencillas, no son profundamente teológicas, son cosas que hasta un niño pudiera cuestionarse. ¿Por qué en temas de sexo el ser humano se esconde? ¿Por qué el ser humano cubre sus genitales? ¿Por qué no cubre sus oídos? ¿Por qué no se avergüenza y usa guantes para tapar siempre sus manos? ¿Por qué se quita libremente los zapatos frente a otras personas sin vergüenza que le vean los pies? ¿Por qué se cubre los genitales? Me pregunto yo por qué algo que es normal como tener relaciones sexuales se hace en privado. No se hace frente a otros como los perros, como un caballo con la yegua. ¿Por qué no oculto? ¿Por qué es una vergüenza frente a otros hacer las necesidades biológicas como orinar, execrar? ¿Por qué? ¿Por qué todas esas cosas son vergonzosas? ¿Por qué hay un cubrirse? ¿Por qué la conciencia le dice al hombre, tápate? ¿Por qué no nos da vergüenza comer si también, igual que los animales comen, el ser humano come? ¿Por qué no nos da vergüenza cazar? Los seres humanos salen a cazar igual que los animales salen a cazar. ¿Por qué actividades que compartimos con el reino animal, ninguna de ellas nos apena a la especie humana hacerlas, sino exclusivamente aquellas que son relacionadas al sexo? Porque la conciencia sigue dictando que aquello está mal. ¿Y con qué lo vinculamos? La única forma en que lo puedes vincular es con la caída. Claro, esto es mucho más amplio, pero solamente son puntos interesantes a analizar. Ok, y la pura orillita. Exactamente. Ok.
Hasta ahí con nuestra hermana Nidia. Seguimos.